además de las cualidades intelectuales que todos admiramos, está acompañado de la sencillez propia de los grandes, de la rectitud propia de los honestos y la cordialidad y amabilidad tan característica de todos los paraguayos. Apreciado don Augusto Roa, al recibir este homenaje, tenga la plena seguridad de que lleva el cariño y el respeto de todos los funcionarios de la Dirección General de Correos, desde el director hasta el chaque del pueblo más pequeño del interior de la República. Y al recibir en este sencillo pero emotivo acto sus pasos por esta institución, no hacemos otra cosa que reiterarle todo el aprecio y afecto de todos los que estamos trabajando en el Correo del Paraguay. Muchas gracias. Señoras, señores, se ha de proceder seguidamente a la entrega de la medalla de honor y de un presente recordatorio. Igualmente le será entregado al señor Augusto Roa Bastos el decreto de nombramiento como funcionario postal. Su Excelencia, el señor Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, General don Porfirio Pereira Ruiz Díaz, en estos momentos hace entrega de la medalla de oro a don Augusto Roa Bastos. Segunda de mi trabajo del correo fue para mí muy fecunda. Me puso en comunicación con los hogares, generalmente hogares pobres, me tocaban las barriadas de la periferia, y en todas partes fui recibido siempre con mucha cordialidad. Más de una casa pobre, servían un cocido, hablaban, gustaban sus cosas. Creo que en esa etapa hice definitivamente mi clase de aprendizaje del vivir cotidiano de una colectividad.